Saludos profesora y compañeros todos. Por medio de este video, quiero expresarles un poco de lo que son los procesos de mediación ambientales. Bien, empezando por definir esto, podemos decir que los procesos de mediación ambiental, no diferenciándose de los otros procesos de mediación, es un proceso en el que se incluye a las dos partes que están en una disputa. En esta ocasión es de un conflicto ambiental en la que un mediador va a escuchar los descargos o los argumentos de ambas partes y este valorará los, las exigencias o los intereses que han mostrado ambas partes o sus desacuerdos e intentará facilitar la comunicación entre ellos para que puedan llegar a una solución. Este proceso es un proceso voluntario, es libre y es explícito, porque la mayoría de estos procesos llegan a una esfera penal que es castigada con penas privativas, dado que la mayoría de estos delitos ambientales que se dan son en contra de propiedad estatal, por decirlo así, ya que los recursos naturales le pertenecen al Estado. Difícilmente se perpetúan contra la propiedad privada o contra la propiedad de una persona natural o jurídica. Entonces, el Estado impone las sanciones que el Código Judicial tiene establecido para estos delitos. Pero en los delitos que sí se cometen contra propiedad privada, son de la mayoría vecinales o comunitarios, especialmente en las áreas rurales del país, que son de más difícil acceso y distanciamiento, en las que no se encuentran casas comunitarias cercanas o centros de mediación en estas comunidades, por lo que difícilmente existen procesos de mediación en estos lugares. Y lamentablemente el proceso de mediación en Panamá de conflictos ambientales es un proceso que apenas está evolucionando, es un proceso que apenas está empezando y que no se ha estudiado mucho, ya por lo que expliqué de los delitos y del distanciamiento donde ocurren estos conflictos, porque también ocurren en áreas urbanas, en comunidades, ya que puede ser el fuga de agua de alguna tubería de algún hogar que esté afectando a otro vecino, puede ser la afectación de un animal doméstico, de una mascota o de una plantación que esté afectando una vivienda, un terreno, etcétera. Pero en definitiva no se ha ahondado en este tema y lamentablemente cuando fue promulgado el decreto ley número 5 de 1999, en aquel entonces la Autoridad Nacional del Ambiente, el ANAM, no promulgó o no promovió de manera insistiva alguna ley o alguna política ambiental de la que se cimentara centros de mediación ambientales o centros de resoluciones alternos de conflictos con materia ambiental. Entonces no existen muchos precedentes sobre este tipo de casos. Pero lo que sí podemos decir es que de acuerdo al ambiente, en la Constitución se consagra dentro de su capítulo séptimo el régimen ecológico, que comprende desde los capítulos 118 a 121 de la Constitución. En estos cuatro artículos contiene lo que el Estado debe hacer para preservar el ambiente. Obliga al Estado a tener que prevenir la contaminación, la educación ambiental a los ciudadanos para que ellos no incurran en contaminar o en dañar el ambiente. También las políticas que deben promover en pro de la protección del ambiente y del cuidado del mismo, al igual que también de las sanciones o de los procesos que deben llevarse a cabo a personas que infrinjan en estas disposiciones. También otras materias regulatorias de estos procesos ambientales los podemos encontrar en definitiva en el decreto Ley 5 de 1999, que va a regular la generalidad de los procesos de mediación, ya sean civiles, sean penales, etcétera. También regulan los ambientales, ya que estos no tienen ningún precedente o ninguna regulación especial.
También podemos encontrar algunas regulaciones en la Ley 41 de 1998, que fue la Ley General del Ambiente, que se promulgó en aquel entonces y fue modificada en el 2015 por la Ley número 8. Dentro de esta ley o de estas leyes de generales del ambiente, se habla un poco, pero no se profundiza dentro de la mediación ambiental. Sí se pide o se promueven políticas alternas para la resolución de conflictos, pero no ahondan en el tema de mediación. También en el Código Judicial, en el artículo 352, se expresa el castigo que va a haber para los que infrinjan la Ley General del Ambiente. Se crea a un fiscal superior que se especializa en delitos ambientales. Entonces, eso sí es un precedente importante que se incluya dentro del Código Judicial el castigo en contra de estos delitos, porque la mayoría de estos, como ya lo dije, son en contra de propiedad estatal, ya que los recursos naturales le pertenecen al Estado indistintivamente. También en tratados internacionales como el Tratado de Promoción de Comercio entre Panamá y Estados Unidos, dentro de su artículo 17, acápite 12, se encuentran las reglamentaciones o las regulaciones para ser un mediador ambiental, ya que comparando a Panamá con Estados Unidos tiene una estructura totalmente dentro de lo que se trata de mediaciones ambientales o de arbitrajes ambientales, etcétera. Entonces Panamá, al ser firmante de ese tratado, se compromete también a cumplir con estas disposiciones que exige o que estipula el tratado para poder ser un mediador ambiental. También la ley 16 del 17 de junio de 2016 que ahonda un poco más sobre este tema de los procesos alternos ambientales. También existen diversas materias que pueden intervenir dentro de la mediación ambiental. Voy a mencionar, por ejemplo, alguna de ellas. Los conflictos vecinales, como ya lo dije, donde se incluyen animales, se incluyen ganado, animales de crianza, domésticos, de establo, etcétera. Los caballos, el ganado, los animales domésticos, los gatos, los perros, etcétera. También las afectaciones por corriente de agua que pasen, por ejemplo, en una finca que esté afectando a otra, o una afectación de una tubería en un hogar, también se considera ambiental, ya que incluye en principal a un recurso hídrico, como lo es el agua, entonces se considera también de materia ambiental. El daño a la masa vegetal de terrenos aledaños o ajenos que no le pertenezcan al infractor o que no sean del Estado, porque pueden ser terrenos también de cualquier persona natural o una persona jurídica, o sea, de una empresa, de una compañía, etcétera. También la contaminación de algún recurso natural que esté dentro de la propiedad de una persona también puede llegar a ser materia de mediación si así lo decide el dueño afectado. La explotación ilegal de algún recurso privado, que alguna persona pretenda cazar animales dentro de una propiedad ajena o pretenda extraer algún tipo de material de un terreno privado, etcétera, también en materia que se puede intervenir dentro de los procesos de mediación ambientales. Y por último, también las construcciones de ámbito tanto público como privado que afecta el bienestar del medio ambiente. Dentro de esta situación, lo que ocurre es que cuando se va a construir, ya sea por el Estado o por una empresa privada, los vecinos aledaños al lugar, si es un lugar poblado o si es un lugar alejado, vegetal, de masa vegetal, pero que intervengan estas asociaciones ambientales o de protección al ambiente y demás, también pueden protestar. Usualmente
estos conflictos en específico no llegan a mediación porque se suelen interrumpir con una consulta ciudadana antes de que se construya y ya dado el beneplácito del Ministerio de Ambiente, cuando se aprueba un proyecto de estudio ambiental, es muy difícil que la persona que le fue otorgada este permiso no vaya a poder construir, a menos que exista o se compruebe de que el registro es falso o de que se, bueno, de que se cometió algún delito de, ¿qué se puede decir? De soborno o demás. Allí se podría también revertir esa decisión, pero ya no sería de mediación, sino de tipo penal. Los que sí pueden llegar a mediación ambiental de este tipo pueden ser las construcciones privadas o las construcciones ilegales que se hagan dentro de un terreno privado o dentro de un terreno público que una persona lo quiera denunciar, etcétera. El trámite que se suele seguir dentro de estos procesos ambientales es el trámite normal a cualquier otro proceso de mediación. Aunque como ya lo expliqué, no existe ningún reglamento específico que regule la mediación ambiental. Entonces se sigue el proceso igual que se pudiera ventilar en algún tribunal, si esto llegara a la vía judicial, que esto es lo que precisamente el proceso de mediación trata de evitar. Lamentablemente estos procesos todavía se encuentran en evolución y no han sido ahondados de la manera necesaria o estudiados o regulados de la manera necesaria para que contengan alguna disposición especial, sino que se regulan específicamente por las leyes generales que ya existen de, pues de los procedimientos de mediación. Pues para ir concluyendo esta breve explicación sobre los procesos de medio ambiente, de mediación aquí en la República de Panamá, quisiera también mencionar las instituciones que regulan estos procesos. Y ya que como lo he dicho muchas veces a lo largo del video, no existe una dirección especializada en mediación ambiental, podemos mencionar que las instituciones o las entidades que regulan estos procesos de conflictos ambientales son las siguientes: el Ministerio de Ambiente, ya que por ser la autoridad máxima con respecto al ambiente dentro de la República de Panamá, aunque no contenga con una dirección especial, siempre cuenta con un voto, con una voz dentro de estos procesos. Y además, los mediadores pueden especializarse en conflictos ambientales dentro de este ministerio. También en la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio Público y también del Ministerio de Gobierno. Estas dos direcciones trabajan en conjunto con la realización de los procedimientos de mediaciones de cualquier tipo y en este caso también ambientales. Entonces, estas son las dos entidades principales que regulan los procesos de mediación ambientales aquí en la República de Panamá. Por un lado, el Ministerio de Ambiente y por otro lado, las direcciones de ambos ministerios, tanto el de gobierno como el público, para la resolución y el dirimento de estos conflictos ambientales. Bien, el caso que les quería comentar era un caso que ya pasó hace algunos años, en el 2017, precisamente sobre conflicto ambiental. Y daba el caso a conocer que era una señora que tenía a su perro de raza Pitbull, que se llamaba Robiño. La perra era hembra, la perra era era una hembra. Entonces, al parecer, la perra salió de la casa y atacó a una persona. Otra persona que portaba un arma le disparó al perro
y lo hirió. Lo que sucedió en este caso que se pudo investigar se llevó a cabo dentro de la esfera de mediación ambiental. Y lo que se investigó es que el perro, a pesar de haberse salido de la casa, no tenía intención de atacar a nadie. Al parecer pudo ser que la persona se le acercó o lo molestó y por eso que el perro desencadenó un ataque. Ahora bien, la dueña no presentó ninguna queja penal, ya que pudo ser considerado como maltrato animal, pero considerando lo que el perro hizo, que aunque no tenía la intención, pues tampoco podía pasar por alto que atacó a una persona. Entonces la dueña, por los medios extrajudiciales, buscó un resarcimiento económico por la herida que sufrió su perra, que tanto el que fue atacado como el que disparó se vieron involucrados en este hecho. Por supuesto, el que fue atacado, la dueña le resarció los gastos médicos, pero el que también tuvo que resarcir fue el que disparó el arma, ya que hirió al perro y no tenía esta perra intención de atacar a nadie. Así que un caso allí que queda queda para el análisis, pero sí se pueden dar en estos casos, al igual que en muchas otras comunidades o áreas que a lo mejor no llegan a ningún proceso porque los vecinos a lo mejor se arreglan entre ellos o demás. Y bueno, por eso que no existen muchos datos precisos sobre cuántos procesos, por lo menos de índole ambiental, se dan. Y lo que urge en Panamá es que estos procesos se estudien más, se agilicen, se capaciten colaboradores especializados en materia ambiental para que puedan atender estas quejas y se movilicen a las diferentes áreas a lo largo y ancho de la República, ya que como lo pude explicar, ocurren específicamente en áreas rurales y estas áreas rurales están muy distantes de las capitales de las provincias o de los pueblos principales. Entonces esa es la meta que se busca lograr a un largo plazo y que al pasar de los años este proceso vaya evolucionando y evoluciona hasta llegar a un marco serio en donde el mismo Ministerio de Ambiente pueda tener un reglamento específico y especial para estos tipos de mediación, ya que el conflicto al tratarse de un recurso natural o de un ser vivo, como lo pueden ser los animales, pues puede conllevar diferentes directrices a lo que podría ser cualquier otro conflicto, por lo menos de la rama laboral o de la rama civil. Y lo que también llama la atención es que dentro de las estadísticas como tales, las estadísticas que contiene el Ministerio de Gobierno, no se precisa a poder observar la cantidad de delitos que llegaron hasta un proceso de mediación ambiental o no se especifica como tal la categoría de ambientales. Se puede establecer los civiles, los penales, los laborales, incluso los comunitarios, etcétera, pero no los ambientales. Y eso nos puede llevar a pensar de que muchos de estos conflictos comunales o conflictos vecinales, como también se les llama, pueden ser de índole ambiental, pero son incluidos dentro de esta categoría y no se especifican si son de una rama meramente vecinal, un conflicto comunal o tiene un fin ambiental estos tipos de problemas. Entonces, así, pues quisiera terminar el video, pues agradeciendo la atención de todos y bueno, esperar que en el futuro las autoridades competentes tomen acciones sobre estos procesos, ya que se dan la mayoría de los días dentro de nuestro país. Muchas gracias.